Sabemos que hoy celebramos que hace cerca de 2000 años Jesús, un día como hoy, luego de morir, resucitó. Y yo quiero hablar en esta mañana un tema al que he titulado la humillación y la exaltación de Cristo, y quiero tomar como pasaje fundamental Filipenses 2:8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme empezar esta mañana contando, bueno, leyendo una pequeña historia. Algunos lo identificarán, pero quiero introducir con un imitador de Cristo. En el siglo XIII, en Asís, Italia, vivía un joven llamado Francisco, hijo de un rico comerciante. Él tenía fama, dinero, ropa de lujo y tenía sueños de ser un caballero famoso. Pero un día, mientras cabalgaba hacia la guerra, enfermó y fue llevado de regreso a casa. Y en ese tiempo de debilidad y soledad, Dios comenzó a hablarle a su corazón y comenzó a notar algo que antes ignoraba: la pobreza de los mendigos, el dolor de los enfermos y la belleza de la vida sencilla. Pero lo más importante es que eso sucedió en medio de un encuentro personal con Cristo, y eso trajo un cambio radical, una transformación radical a su vida, de tal manera que renunció a toda su riqueza, devolvió a su padre la ropa fina en público, le devolvió su apellido, o sea, se desconectó totalmente de él y eligió vivir como uno de los pobres para seguir a Cristo de manera total. Muchos pensaron que este hombre estaba loco, como alguien que lo tenía todo, podía dejarlo todo, pero Francisco había descubierto algo más valioso: a Cristo crucificado. Y quiso imitarlo no solo en palabras, sino en su estilo de vida. Se dedicó a servir a los leprosos, a predicar con sencillez, a vivir sin posiciones y a amar como Jesús amó. No buscó grandeza, sino buscó ser como su Señor, manso, humilde, siervo de todos. Pero su motivación fue seguir a su Señor, quien dejó no solamente riqueza y posesión, sino su trono y su gloria en el cielo para hacerse hombre, y no solo hombre, sino para hacerse siervo y ser humilde y pobre. Hoy veremos cómo la humildad de Cristo no solo es admirable, sino es un llamado para nosotros. Algo que Francisco entendió: tenemos el llamado de imitar a Cristo. Y tenemos el llamado de imitar la actitud de Cristo, dejar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra comodidad y abrazar la actitud de siervo que refleja el corazón de nuestro Salvador. Dice Filipenses 2, del 5 al 8: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es que el evangelio claramente es para admirarlo, claramente es para perdonarnos, claramente es para librarnos de la condenación eterna, pero también es para darnos ejemplo. También es para transformar nuestra vida mientras llega la resurrección. También es para promover que nos convirtamos en imitadores de Cristo. O sea, Cristo dejó su trono, dejó su gloria, no solamente para que no vayamos al infierno, sino para que haya en nosotros la misma actitud que Él tuvo. Una actitud humilde, porque Él, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es casi un poema. Algunos creen que este era un himno que Pablo incluyó en la carta. No lo sabemos con exactitud, pero
si Pablo mismo lo compuso, alguien más lo compuso, es una serie de estrofas que muestran un nivel de descenso en la actitud que tuvo Cristo. No solamente dejó el cielo, no solamente se hizo hombre, sino que bajó de ser hombre a ser siervo y aún se humilló y aún se hizo obediente hasta la muerte y terminó en la mayor humillación posible, la muerte en una cruz. Claramente, pero claramente el objetivo de Pablo al relatarnos la historia, el descenso, la humillación de Cristo, es llamarnos a ser imitadores de él. En el verso 5 ya lo vimos, pero él está en un contexto diciendo, haya esta actitud en ustedes que hubo también en Cristo. Algunos eruditos piensan que una buena traducción sería, tengan continuamente en su interior la forma de pensar que también tuvo Cristo. No la tengan solo el domingo de Pascua una vez al año, no la tengan solo en el momento en que se dan cuenta que son pecadores y llegan al Salvador, no tengan continuamente esta actitud, esta forma de pensar. Y si vamos al contexto, vemos que claramente se está refiriendo a una actitud humilde, porque en los versos antes dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Miren, hermanos, si hiciéramos un examen aquí de cuántos de nosotros no vivimos por egoísmo o por vanagloria, creo que la mayoría quedaríamos reprobados, porque lo que el mundo nos enseña es a vivir para buscar nuestro propio beneficio personal, y eso es vivir por egoísmo. Y lo que el mundo nos enseña es vivir para construir una buena reputación y un buen nombre y un buen estatus, y eso es vivir por vanagloria. Y es algo, realmente este llamado, o sea, vamos a estar acostumbrados a oírlo, a leerlo y todo, pero realmente es un desafío casi imposible. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. O sea, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por buscar un beneficio personal y por construir una reputación. Y no quiere decir que no podamos hacer cosas, obviamente podemos vivir para la gloria de Dios, la Biblia nos enseña, pero sí hay una línea muy delgada donde parte de lo que yo quiero desarrollar en esta mañana es ver cómo esto debe de realmente impactar nuestra vida diaria. Y el apóstol sigue diciendo, sino que con actitud humilde, obviamente aquí está poniendo una actitud humilde, luego va a mostrar que Cristo tuvo esta actitud humilde con su obra. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cristo es nuestro modelo de humildad y servicio. Y algo hermoso es que Cristo no necesitaba para su propio beneficio venir a hacerse hombre y morir en la cruz. O sea, él ya era Dios, ya tenía una gloria del Padre e iba a seguir teniendo la gloria, pero él lo hace por amor a nosotros, buscando no sus propios intereses, sino los intereses de alguna manera de un pueblo al que él quería salvar. Verso 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Claramente aquí está hablándonos de la encarnación de Cristo. Cuando él no se aferró a ser igual a Dios, quiere decir que él estuvo dispuesto a hacerse semejante a los hombres. Como dice Juan 1:14, aunque el verbo era Dios y el verbo era con Dios, él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Hermanos, Cristo no se aferró al ser igual a Dios cuando en obediencia al Padre decidió, como dice Gálatas 4:4, nacer de una mujer y nacer bajo la ley. Y ha habido mucha discusión teológica en este término del verso 7,
se despojó a sí mismo. Ahí la palabra despojó del griego keno, que se traduce principalmente vaciar, hace que muchos le llamen a esto la kenosis divina o el vaciamiento divino, pero claramente es importante ver el contexto. Pablo se está refiriendo al acto voluntario que involucra la encarnación, y cuando surge la pregunta de qué se despojó Cristo, es importante también aclarar que el término griego que no solo significa vaciar, sino también significa invalidar, dejar sin efecto, anular, y no quiere decir que él dejó de ser Dios, porque él siguió siendo totalmente Dios. Y creo que una buena explicación la encontramos en la teología sistemática de MacArthur y Maigüe, que nos dicen Cristo mismo es el objeto de vaciado, se anuló a sí mismo. Cristo renunció a su reputación precisamente adoptando la naturaleza humana. Se vació, pero no derramó porciones de su deidad, sino que añadió a sí mismo la humanidad completa y verdadera. Fue un despojamiento por adición y no por sustracción. O sea, la explicación es que cuando la divinidad habita en un cuerpo humano, él está despojándose no por sustracción, sino por adición. ¿Por qué? Porque al meterse en un cuerpo humano, el cuerpo humano que él decide habitar limita su divinidad. Por ejemplo, él tenía una gloria, nos dice la misma palabra, Juan 17, él ora y le dice, Señor, glorifícame con la gloria que tenía antes de que el mundo existiese. Pero cuando él se mete en el cuerpo humano, él necesita ser un humano como cualquier otro, y ese cuerpo humano no está brillando, no está siendo esplendoroso. Él era un hombre como cualquier otro. Obviamente hubo manifestaciones donde los discípulos, como en el monte de transfiguración, vieron su gloria, pero de alguna manera su gloria, él decide limitarla. Otro atributo, por supuesto, que no se puede manifestar en un cuerpo humano es la omnipresencia. Usted sabe que Dios es omnipresente y está en todos lados, pero Jesús, la persona de Jesús, él no estaba en todos lados al mismo tiempo, su cuerpo humano. Él estaba solamente en un lugar al mismo tiempo. O sea, ahí ya hay un descenso de donde no se aferra a ser igual a Dios, a mantener su gloria visible, a mantener su omnipresencia visible, a mantener su omnipotencia activa. ¿Por qué? Porque al decidir ser un completamente humano, su cuerpo se cansa, su cuerpo tiene hambre, su cuerpo se entristece y tiene todas las manifestaciones de la debilidad inherente a la naturaleza humana, sin pecado, por supuesto. O sea, Cristo renunció a las glorias preencarnadas de las que venía, abandonó la adoración de los ángeles para ser despreciado y rechazado por los hombres. Pero como dice aquí, es importante aclarar que él, aunque era verdaderamente humano, seguía siendo plena y completamente divino. Pero ya estando en la condición de hombre, decide tomar forma de siervo. El verso 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Solo el hecho de hacerse hombre era ya hacerse siervo. Porque la razón por la que él se hizo hombre fue para dar su vida en rescate por muchos. Como dice Mateo 20:28, así el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tenía claro que el plan de su primera venida no era venir a gobernar, no era venir a tomar dominio, no era venir a conquistar, no era venir a destruir, era venir a redimir, era venir a rescatar, era venir a perdonar, era venir a salvar. Lucas 22:27, hablando con sus discípulos, les dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Él vino en forma de hombre, no buscando sus propios intereses, sino los intereses del pueblo que él iba a redimir.
Y más adelante dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y a veces solo nos limitamos a la humillación de morir en una cruz, pero hubieron muchos momentos en la vida de Jesús donde él tuvo una actitud humilde. Yo creo que la más importante humillación de Cristo fue vivir en completa sumisión al Padre, una perfecta obediencia al Padre, pero yo quiero en esta mañana dar un repaso rápido de algunos de los acontecimientos que sucedieron justo en la Semana Santa que realzan su humillación y quiero ir uno o dos eventos, un evento en la mayoría de los días y hay un día que quizá hay dos eventos o palabras que nos muestran esa actitud humilde de Cristo, porque creo que es importante ver en él y ver su vida, la ilustración clara de lo que fue su actitud humilde. Por ejemplo, uno de los principales ejemplos es lo que sucede el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, conocido como el día de la entrada triunfal, nos dice Mateo 21, 4 y 5. Obviamente no voy a leer todo, ustedes lo han leído, quizá lo estuvieron leyendo en la semana, pero él entró a Jerusalén en un pollino. Él manda a traer un pollino, hijo de asna, y los discípulos lo llevan, se monta en él y entra a Jerusalén en ese pollino. Y dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. La palabra que Mateo usa, manso, el griego praus, se traduce también humilde, apacible, pacífico, pero Mateo está citando Zacarías 9:9, que dice, alégrate, hija de Sión, aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Y la palabra en el hebreo que se traduce humilde en Zacarías 9:9 es aní, que también se podía traducir pobre, afligido, oprimido. Algo interesante es que en los tiempos antiguos los reyes gustaban montar caballos y generalmente montaban caballos cuando iban a la guerra para mostrar su majestuosidad y al regresar de la guerra para mostrar su victoria. Pero cuando un rey montaba un asno era porque se estaba rindiendo y porque venía en son de paz a visitar quizá a otro reino. Montar un pollino, montar un asno, era símbolo de paz, era símbolo de humildad, era símbolo de rendición. O sea, no lo hacía, nunca iba a montar un asno alguien que soñaba con ser un conquistador victorioso, violento y poderoso. No encajaba. Un pollino no es un animal impresionante, un pollino es pequeño, es lento y no tiene la majestuosidad ni la belleza de un caballo. Y Jesús decide usar este animal de forma intencional porque ese animal y esa entrada refleja su carácter manso y humilde, del cual dijo que quería que nosotros aprendiéramos. Él no entra a Jerusalén para tomar el control, no entra para asumir el poder, sino que entra para llorar sobre ella. En Lucas 19, 41 y 42, después de contar su entrada, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también hubieses conocido lo que es para tu paz en este día. Es impresionante cómo Jesús llega para lamentarse, cómo Jesús llega para llorar, cómo Jesús llega en una actitud humilde. El día lunes se conoce como el día de la limpieza del templo y ustedes saben, él se enardece al ver que la casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pues vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
La humildad de Jesús, el enojo de Jesús se manifiesta en que se le está negando entrada, se le está negando la oportunidad de adorar a Dios a los pobres, a los que no tienen la capacidad de comprar, pero también se está invadiendo un espacio que era para que los gentiles pudieran adorar a Dios, porque lo estaban haciendo en el patio de los gentiles. Pero algo que resalto y que quiero resaltar es esta última frase: de la boca de los niños y de los que maman. Si algo Jesús le está enseñando a los que lo están oyendo ese día en el templo, es un eco de muchas veces que Dios dijo: el que se hiciere como niño. Porque de los niños. Porque Dios escondió la verdad de los sabios y entendidos para revelársela a los niños. Respecto a esto, Robert Barclay escribió en una ocasión: por desgracia, el hombre ha agobiado el mundo con grandes y voluminosos tratados y comentarios y ha hecho la verdad 100 veces más oscura y complicada de lo que es en sí misma. Todo el aprendizaje escolar del hombre que toma casi toda la vida aprender no lo acerca más a Dios, ni hace que sea menos impío o más justo de lo que era. Por tanto, Dios ha desechado al sabio, al entendido y a los disputadores de este mundo para elegir niños, personas sin estudio, sin orgullo, sin pretensión, para darles a conocer la verdad. Y lo que Dios nos está diciendo, lo que Jesús nos está diciendo es: sean como niños, sean más como niños. El martes él sigue en el templo enseñando, y una de las enseñanzas Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios se ha quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A gente que conocía las escrituras, que eran expertos en las escrituras, pero que lo estaban desechando a él. Hermanos, a veces no nos damos cuenta que nosotros también desechamos esa piedra por orgullo. A veces, al igual que los fariseos, creemos que ya conocemos la voluntad de Dios y nos olvidamos a prestar atención a lo que Jesús nos quiere seguir enseñando en las cosas pequeñas y cotidianas de nuestro día a día. Una de las maneras en que desechamos la piedra es cuando reemplazamos la verdad viva que nos lleva a una relación real y a una comunión profunda con Dios, con conocimientos que solamente satisfacen la mente y producen orgullo. ¿Qué está diciendo Jesús? El reino será dado a gente que produzca los frutos de él. Y si nos vamos al mismo libro de Mateo, en el capítulo 5, él enseña claramente que el árbol bueno da buenos frutos, y los frutos del reino, los buenos frutos, es ser pobre en espíritu, es ser manso, es ser humilde, es ser misericordioso, es ser puro de corazón y es tener hambre y sed de justicia. Esos son los frutos del reino. ¿Y sabe cómo los podríamos resumir? Actitud humilde. Más adelante, a punto de hablarles a los fariseos, una serie de ahí se dirige a los discípulos y les dice: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, a veces no nos damos cuenta y queremos ser llamados maestros y queremos enaltecernos. Y nuevamente Jesús insiste: no, 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 no. ¿Por qué quieren ser llamados maestros? Eso proviene del orgullo. Ese es un fruto de la carne. Somos llamados a reconocer a Cristo como nuestro verdadero, único y superior maestro y a someternos a su enseñanza. Y eso implica que muchas veces Él vendrá a nuestra vida con una espada encendida en su boca. Muchas veces eso implica que Él nos enseñará diciendo: pero tengo esto contra ti. Muchas veces eso implica que Él nos dirá: arrepiéntete de dónde has caído. Ojalá no sea para nosotros el ay de vosotros.
Porque hermanos, a veces criticamos tanto a los fariseos, pero si nos viéramos de fuera, a veces nos parecemos mucho a ellos en algunas de las actitudes. Aquí la humillación a la que Cristo nos invita es no pretender ser líderes, ser maestros, ser orgullosos, sino someternos al único verdadero maestro de verdad, a Cristo y a su Espíritu. El día miércoles es el día que conspiran contra Jesús y que Judas termina traicionándolo y vendiéndolo, pero hay un evento en la casa de Simón, donde llega una mujer y derrama un perfume caro y unge a Jesús. Y algunos se enojan y dicen, pero es que eso se lo hubieran dado a los pobres. Y Jesús dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Cuál es la enseñanza de humildad aquí? Número uno, que ella está entregando lo valioso por ungir sus pies. Pero algo interesante también es que Jesús está teniendo una actitud humilde al dejarse ungir por ella, al dejarse honrar por ella, al dejarse servir por ella. Y está diciendo, ¿saben qué? El evangelio se va a predicar a todo el mundo y no solamente se va a predicar de mi obra, no solamente se va a predicar de lo que yo hice, también se va a contar lo que ella hizo. Y yo creo que este día, una de las cosas que nos enseña que es tener actitud humilde, es no solamente servir, sino también dejarnos servir por otros. Porque Jesús mismo se dejó servir por esta mujer. Claramente hay una entrega voluntaria donde él está aceptando que pronto será sepultado. Pero también hay un servicio que él está aceptando de ella. Día jueves, el día de la última cena, que hoy vamos a recordar en unos minutos. Dice así que después, bueno, versos antes dice que él se ciñó con una toalla y se acercó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahí hay un diálogo con Pedro que no es el mensaje hoy. Así que después de que les hubo lavado los pies. Hermanos, lavar los pies era en esa época el trabajo de un esclavo sirviente, era algo humillante. O sea, lavar los pies de otros era humillarse. Y dice, después de que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y bien decís porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y nuevamente vemos el énfasis en enseñarnos, necesitan ser humildes, como yo soy humilde. Necesitan lavarse los pies unos a otros. Porque de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. En el capítulo 15, en esa misma noche, en una conversación con ellos, les va a volver a decir, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. El llamado de Jesús es estar preparados para ser atacados y para ser perseguidos por nuestra fe, pero a no rendirnos ante esa persecución. La segunda parte de Filipenses 2:8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, a nosotros nos cuesta dimensionar cuán humillante era la muerte en una cruz. Hoy miramos la cruz por todos lados y hoy la cruz se ha convertido en un símbolo de esperanza, pero no. La misma humanidad de Cristo
clamó 3 veces, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, él tuvo que humillarse primero internamente, sometiéndose a la voluntad del Padre, para luego poder humillarse externamente e ir a la cruz. Y cuando iba hacia la cruz, cuando lo apresan y lo atacan, usted sabe que Pedro le corta la oreja a alguien y entonces Jesús le dice, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Para los romanos las cruces eran un símbolo de poder, representaban el peor de los sufrimientos y de las humillaciones, y la crucifixión fue creada para eso. Era el destino que le tocaba a los que se rebelaban contra el poder de Roma o los esclavos que se rebelaban contra sus dueños. Los que morían crucificados representaban lo más bajo de lo más bajo. El sufrimiento de los crucificados no era solo el sufrimiento de la agonía física de horas y hasta días. Lo peor para esa cultura era el hecho que era público. Una cultura que valora más el honor y la vergüenza que nosotros. Y el hecho que era una vergüenza pública. En esa sociedad, el ser humillado y avergonzado era el peor de los destinos. Los sufrimientos de los crucificados eran visibles para todo. La gente podía reunirse y reírse de ver los pájaros que se agrupaban alrededor de la cabeza de ellos para picotear sus ojos mientras jadeaban y se arrastraban hacia arriba y hacia abajo, sintiendo los clavos que raspaban sus huesos mientras otros se burlaban de su agonía. Y los cuerpos de los rebeldes en la cruz era para Roma como una valla publicitaria anunciando su poder, su autoridad, no su derecho, sino su deber de imponer un terrible sufrimiento a cualquiera que se atreva a resistirla. La cruz era el símbolo de poder que tenía el poderoso de atormentar, torturar y matar al débil. Pero por otro lado, el ser crucificado era la representación más evidente de debilidad, de humillación, de fracaso, de falta de poder. Por eso entendiendo lo terrible, lo fuerte que era la cruz, porque el mensaje, porque decirle a un judío que el Dios de Israel había sido crucificado era piedra de tropiezo, no lo podían aceptar. Decirle a un griego que un crucificado era el creador y el gobernador del mundo era una locura. El mensaje de la cruz es piedra de tropiezo para los judíos, locura para los griegos y locura para los que se pierden, porque es difícil para la mente humana que tenga sentido que ahí se está dando una victoria, pero nosotros sabemos que lo que les da sentido a la cruz es la explicación bíblica de que Él está muriendo como sacrificio expiatorio sobre el pecado, de que Él está cargando la maldición que merece nuestra desobediencia a Dios, llevando sobre sí mismo dicha maldición. Nosotros sabemos que lo que sucedió el viernes cuando Cristo fue crucificado fue la mayor expresión de justicia y al mismo tiempo la mayor expresión de amor de Dios, donde Dios está satisfaciendo su justicia y donde Dios está revelando y mostrando su amor para salvarnos. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. Dios lo resucitó. Verso 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo resucitó y lo invitó a sentarse a su diestra. Pero ¿sabe una cosa? En la conexión del pasaje, lo que el apóstol nos está enseñando es que la resurrección es la confirmación del alto valor de la actitud humilde de Cristo, del alto valor de la humillación de Cristo para Dios. Sí, se humilló hasta lo más bajo y Dios por eso lo subió hasta lo más alto. De hecho, hay otro pasaje que dice, y esto de que subió lo más alto, quiere decir que descendió a lo más bajo. Jesús resucitó, hermanos. Un domingo como hoy,
Las mujeres llegaron a la tumba y un ángel les dice, no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Y no solamente se levantó de los muertos, Dios le entregó toda autoridad, porque luego, días después, se acerca a los discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De alguna manera, el texto de Filipenses nos muestra esa conexión entre la humillación y la exaltación de Cristo. Dado que Jesús se despojó a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dado que Jesús se humilló a sí mismo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Dado que Jesús fue obediente hasta la muerte, Dios hará que toda rodilla se doble al nombre de Jesús en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El ejemplo de Jesús no solamente nos desafía, sino proyecta una visión de que hay una recompensa que Dios da por someterse humildemente a Él. Y la pregunta, y de alguna manera lo importante para nosotros, obviamente, es importante ver el ejemplo y el énfasis de Cristo en la actitud humilde, pero también hay un llamado a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a aprender, a humillarnos, a tener esa actitud humilde? Santiago 4:10 y de alguna manera el anhelo que Dios tiene también de traer exaltación para nosotros. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. Primera de Pedro 5 nos dice, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, lo que el pasaje de Pedro nos dice es que la verdadera humillación delante de Dios se manifiesta en humildad en nuestras relaciones con los demás. Pero la pregunta de estos versos que a mí me surge es, ¿qué significa que Dios nos exalte? Y lo que quiero aclarar es que no significa que te va a hacer más grande en las vanidades de este mundo y en favores terrenales. Esa no es la exaltación de Dios. Y más adelante creo que voy a aclarar, pero quiero repasar rápidamente, ya habiendo visto los pasajes, las lecciones de humildad para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros este ejemplo de Jesús? Por ejemplo, ¿qué significa para nosotros o cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de que Jesús se ha entrado en un pollino? Hermanos, significa que cuando llegamos donde la familia, en el trabajo, a la iglesia, no tenemos que llegar con actitud de conquistador, de vencedor, de querer ganar una discusión, de querer ganar un argumento, de que nosotros todos lo sabemos. No, significa llegar a todos los lugares donde lleguemos en son de paz, con una actitud humilde. Otra de las cosas, significa vivir, no buscando tener pompa ni lujo. Y eso no quiere decir que no se arreglen bien. Eso quiere decir que lo que resalte no sea eso, sino la actitud humilde. Otra de las cosas que Jesús hace es llorar sobre Jerusalén. Y yo creo que el ejemplo para nosotros y lo que nosotros debemos de aprender, hermanos, es que debemos de llorar más por nuestro pecado, por el pecado de nuestros hijos, por el pecado de nuestra nación, por las consecuencias del pecado que nos rodean. Yo sí creo que llorar más por nuestro pecado nos va a ayudar a crecer en humildad. Llorar más por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué podemos aprender? De que de la boca de los niños, y Dios perfeccionó su alabanza, a ser más como niños. Bueno, necesitamos crecer en humildad, en inocencia. Los niños son pequeños, son inocentes, son débiles. No tienen una agenda, no tienen un orgullo teológico, no tienen grandes pretensiones. Ellos quieren disfrutar el momento, disfrutar la vida, ser amigos. O sea, no sé, ahí hay unos hermosos niños que hoy nos visitan en esta mañana. Aprendamos de ellos. Dejemos nuestras pretensiones grandes. Y no quiere decir, o sea, usted me entiende, ¿no? Quiere decir que usted no planifique, que usted no se organice, que usted no sea buen administrador.
Es algo más del corazón. El día martes él dice, el que sea mayor sea vuestro siervo. Y otra de las cosas que dice, el fruto, el reino será quitado a los que den los frutos. Y obviamente, el ejemplo para nosotros, la aplicación, la lección para nosotros, que somos llamados a servir, somos llamados. ¿Quiere usted tener amplia entrada al reino, gozar del reino, disfrutar del reino? De los pobres en espíritu es el reino de Dios. Los mansos son los que heredarán la tierra, y de alguna manera cuando yo enseñe eso, hay un mayor disfrute aún de las riquezas que Dios nos ha creado, dejado en su creación y en la naturaleza, cuando somos humildes, cuando somos agradecidos. Cuando Jesús se deja ungir, nos enseña, y la lección que nos da es también aceptar ser servidos, aceptar la ayuda de otros. Cuando Él lava los pies de los discípulos, como ya expliqué, esto era algo humillante, pero es también, hermanos, lavarnos los pies unos a otros. La lección que es para nosotros es enseñarnos a servirnos humildemente sin discriminación. Implica el perdonarnos los unos a los otros, implica en ayudar a otros en su caminar con Dios. Implica que si un hermano viene y te cuenta que falló, que pecó, que se ensució en la vida, tú le lavas los pies, no contándole a nadie más, sino buscando a él restaurarlo, recordándole el evangelio, estando con él, diciéndole, yo voy a orar por ti. Yo puedo contarte mi experiencia, yo también fallé. El Señor nos perdona. Una disposición. El viernes Jesús cargó la cruz y esa es la disposición también a llevar nuestra cruz, a morir a nuestras preferencias, a nuestro orgullo. Y el ser crucificado. Mire, es un llamado. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otro pasaje, he sido crucificado al mundo. El llamado para nosotros a ser crucificados es un llamado a vivir para Cristo, no para nosotros mismos, obedeciendo a Dios en todo. A veces seguir a Jesús implica rechazo, implica pérdidas, implica incomodidad, implica oposición. Pero todo eso nos acerca a Dios si estamos refugiándonos en Él y nos hace conocerle más. Algo interesante es que en la misma carta más adelante, en el capítulo 3, Pablo ha traído esto en mente, ¿verdad? Humíllense, Él los exaltará, vean a Jesús, se humilló, lo exaltó hasta lo sumo. Y de alguna manera Pablo nos enseña que no está mal anhelar los mejores dones, anhelar ser más como Cristo, anhelar serle agradables. Hay muchas cosas en los evangelios que Pablo nos muestra que podemos anhelar. Y una de las cosas que él anhela y que nosotros también debíamos anhelar es esto. Él dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura con fin de ganar a Cristo. Y verso 10 de Filipenses 3, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, yo quiero aprender a tener la actitud humilde que él tuvo. Yo quiero aprender a humillarme como él se humilló. Yo quiero aprender a tomar la forma de siervo que él tomó. Porque yo quiero participar con él de su gloria. Algo muy interesante es que el verso 11, un verso difícil para los teólogos y para los eruditos, porque en todas las demás cartas y más adelante en la misma carta, Pablo muestra una certeza de la resurrección. En Filipenses 3, el último versículo, él dice, él transformará el cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero aquí en el verso 11, algunas versiones traducen, si en alguna manera llegare a la resurrección de los muertos.
Porque parece que eso es lo que el griego dice. Si traducimos el griego literalmente dice, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Y lo plantea no con una certeza de que ya lo tiene, sino como en una esperanza de alcanzar algo. Ahora, lo interesante es que la palabra que se traduce resurrección no es la palabra común para hablar de resurrección. La palabra común para hablar de resurrección es anastasis o egeiro, pero él usa una palabra que es ex-anastasis, y el término ex, el prefijo ex en el griego es como algo fuera de, como fuera de tiempo, como que él está de alguna manera, déjenme decir como yo lo entiendo, o sea, lo que yo entiendo es como si Pablo dijera, yo quiero experimentar algo de la vida de resurrección desde ya. Desde ya yo quiero alcanzar un poco, participar de eso que va a ser pleno, perfecto y completo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. De alguna manera, pero lo que él está diciendo, yo quiero crecer en mi conocimiento de Cristo, yo quiero crecer en mi unión con Cristo, yo quiero crecer en conocer el poder de su resurrección, y el poder de su resurrección obviamente es el poder de tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque lo que se manifestó el domingo de la resurrección es que hubo un hombre que era Dios, que pudo no pecar y que con su muerte destruyó la muerte. Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque por cuanto no había pecado, la muerte no pudo retenerlo. Y yo quiero conocer eso, yo quiero caminar en una mayor victoria sobre el pecado y sobre la muerte, con menos temor a la muerte y con menos esclavitud a mi vieja naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que Pablo está diciendo que él anhela. Pero hay un punto claro, él tiene claro que él no puede llegar a eso si no participa de los padecimientos de Cristo. Él tiene claro de que si él no crece en humildad, no va a crecer en gloria, no va a crecer en fruto, no va a crecer en la manifestación de Cristo, no va a crecer en la participación de esa vida resucitada. Y más adelante lo vemos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la meta de Pablo no era morir, la meta de Pablo no era los cielos nuevos y la tierra nueva. La meta de Pablo era el premio, que es el supremo llamamiento de Cristo. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Si recordamos Efesios, estuvimos enseñando Efesios, y cuando enseñamos Efesios nos enseñó que como iglesia hemos sido llamados a reflejar y a manifestar la gracia, el amor y la sabiduría de Cristo, y a expresarla de tal manera que los principados y las potestades en los cielos la vean y se admiren de ese pueblo que es como Cristo, que ama como Cristo, que perdona como Cristo y que es tan sabio como Cristo, porque están unidos a Cristo y están dejando que Cristo viva en ellos. Efesios nos decía que nuestro llamado como iglesia es a ser morada de Dios en el Espíritu, a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que deberíamos de anhelar estar tan llenos de Dios que sea evidente que somos portadores de su gloria, que somos portadores de su presencia, que Cristo vive en nosotros, que está en nosotros, que estamos crucificados. Es el mismo llamado de vivir la vida en el Espíritu todo el tiempo. Es el mismo llamado de caminar desde la realidad de que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Pero si queremos crecer en la expresión del fruto de Cristo en nosotros, si queremos tener mayor tiempo realmente expresando, sintiendo y viviendo
en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Necesitamos humillar constantemente al viejo hombre. Y este es el principal padecimiento que necesitamos compartir con Cristo. Someter nuestra voluntad, someter nuestros propios deseos, someter nuestro propio orgullo para decir, hágase tu voluntad, sea lo que tú quieres. Quiero vivir para tu gloria. Quiero que tú vivas en mí. Como preguntas para considerar, ¿habías notado los muchos ejemplos de humildad que Jesús nos dejó en la última semana previa a su muerte sacrificial? ¿No te parece impresionante que el más alto descendió lo más bajo posible? Ahora la pregunta es, ¿cuánto o cuán dispuesto estás tú a humillarte? ¿A qué motivos de orgullos necesitas morir hoy? ¿A qué actitudes de egoísmo necesitas morir hoy? ¿A qué actitudes de vanagloria necesitas morir hoy? ¿Anhelas reflejar y manifestar el amor y la gracia de Dios en Cristo? ¿Anhelas tener el premio del supremo llamamiento? El supremo llamamiento, el llamamiento más alto. Es que Cristo viva en nosotros, que Cristo se exprese en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros, que Cristo viva en nosotros, que estemos totalmente crucificados y digan, ahí va el ser humano más parecido a Jesús que yo conozco en la tierra. Se nota. Como le dijeron algunos, se nota que tú estabas con el maestro. Es evidente. Pero ¿estás dispuesto a beber la copa de participación de sus padecimientos? A imitar su actitud humilde. Hermanos, es más fácil a veces morir por Cristo una vez que vivir para Él todos los días. Porque vivir para Él todos los días implica llevar una cruz diaria y crucificar la carne todos los días. Quiero terminar con Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Señor, en esta mañana te queremos pedir perdón, Señor, porque reconocemos que muchas veces hemos vivido por egoísmo y por vanagloria. Te queremos pedir perdón porque a veces sí hemos sido asombrados por tu humillación, pero nos ha faltado el seguir tu ejemplo. Nos ha faltado el aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde. Ayúdanos, Señor, a que haya en nosotros la actitud humilde que hubo también en Cristo. Ayúdanos, Señor, a anhelar, someternos en obediencia interna a tu palabra, a la dirección de tu espíritu, al llamado a perdonar, a amar, a ser humildes, a humillarnos, a no buscar nuestros propios intereses, sino tu gloria primeramente. Anhelamos ser glorificados juntamente contigo y crecer en la expresión de la vida de resurrección. Pero queremos estar dispuestos también a padecer juntamente contigo. Gracias, Señor.